¿Qué es el nodo de tierras? El nodo de tierras es una plataforma que garantiza el intercambio de información entre entidades del Estado del sector tierras para fortalecer la relación de las víctimas de la violencia y el Estado colombiano con el fin de resarcir sus derechos de forma más ágil y oportuna. ¿Cuál es el problema? Para que a una víctima se le reconozcan sus derechos, tienen que pasar 3 etapas: una etapa administrativa, una etapa judicial y finalmente una etapa postfallo. En la etapa administrativa, se recolectan las pruebas y la información necesaria para saber si una víctima fue objeto o no de un despojo forzado. Las principales entidades que intervienen en esta etapa de entrega de información son Superintendencia de Notariado y Registro, UPRA, IGAC, Catastro de Antioquia, Unidad de Restitución de Tierras, Unidad de Atención a las Víctimas, Fiscalía, Dirección de Minas y Agencia Nacional de Tierras. Con esta información se construye la demanda de restitución y luego se envía a un juez de la República, el cual es el encargado de definir en un documento que se llama sentencia de restitución si la víctima tiene derecho o no a lo que está reclamando. Finalmente, la etapa postfallo, la cual nace con la sentencia de restitución del juez, garantiza que lo que está escrito en dicha sentencia se cumpla completamente. Uno de los problemas de este proceso radica en que la información todavía es enviada por medios físicos, lo que ocasiona demoras en el envío y recepción de documentos, pérdida de la información y dificultad en el seguimiento. Adicionalmente, si sumamos a esto el tiempo que tarda la entidad en dar una respuesta por la falta de recursos o de sistemas de información, podríamos concluir que el proceso de restitución en promedio podría demorar entre 6 y 12 meses. Teniendo este contexto, ¿qué proponemos como solución? Por un lado, fortalecer y adecuar los sistemas de cada entidad para que puedan compartir información. Por otro lado, facilitaremos una plataforma que permita el intercambio de información entre las entidades de forma automática y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta plataforma se llama Bus de Servicios. En cuanto al fortalecimiento y adecuación de los sistemas de cada entidad, en la primera fase del proyecto identificamos 60 servicios de información en 8 entidades del Estado. Adicionalmente, estamos trabajando con el Catastro de Antioquia y con la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria en la identificación de estos servicios, los cuales pueden elevar este número. En cuanto al bus de servicios, es importante resaltar que este tiene 2 componentes, uno de hardware y otro de software. Tanto el componente de hardware como el componente de software serán proporcionados por el Ministerio de Tecnologías de la Información en una plataforma que se llama Tramitador en Línea. Esta plataforma facilita el paso de información entre las entidades. Una de las ventajas de este planteamiento es que se evita hacer uso de la correspondencia entre entidades, lo que al final nos ahorrará costos y evitará que la información se pierda en el camino. Otra de las ventajas es que la información viajará de forma automática, lo que implica una reducción en los tiempos de respuesta de las solicitudes. ¿Cuáles son los retos de este proyecto? Primero, existe un reto tecnológico, ya que este es el primer proyecto de este tipo en Colombia, tanto en el sector privado como en el sector público. Asimismo, la poca gente capacitada y con experiencia en proyectos de este tipo hace difícil conseguir personas que puedan aportar al desarrollo del proyecto. Finalmente, se deberían construir o adecuar más de 60 sistemas de información en todas las entidades para que éstas sean capaces de compartir información. Existe otro segundo reto al cual lo llamaremos institucional. En total, 10 entidades hacen parte del nodo, en las cuales se designaron 4 personas por cada entidad, lo que da un total de 40 y 50 personas si incluimos el equipo base del nodo de tierras. Estos son gerente, ingenieros, abogados, etc. El principal reto es colocar a todas estas personas de acuerdo en hablar un solo lenguaje y trabajar juntos para cumplir un mismo objetivo, no sin antes tener presente que cada entidad tiende para su propio lado. El tercer reto lo llamaremos tiempo. Solo contamos hasta junio del 2017 para llevar a cabo el desarrollo de estos 60 servicios de información y hasta el primer trimestre del 2018 para garantizar la estabilización del nodo. Finalmente, el último reto lo llamaremos sostenibilidad.
Tenemos que trabajar de la mano con el Ministerio de Tecnologías para elevar el intercambio de información como una política pública obligatoria, la cual garantice que el nodo no sea una solución temporal a un problema, sino que éste dé solución a lo largo del tiempo. Finalmente, ¿cuál es el impacto que deseamos generar? Primero, la reducción de tiempos hará que la respuesta a las solicitudes sean automáticas. Aunque el nodo pretende reducir en un 60% este tiempo, la realidad es que puede existir una reducción de hasta casi el 100% en algunos servicios. Segundo, reducción de costos. Según un informe creado por la Unidad de Restitución de Tierras en el 2016, hasta la fecha se han gastado aproximadamente 8.650 millones de pesos por concepto de correspondencia entre la URT y algunas entidades que hacen parte del proceso de restitución. El nodo de tierras reduciría este costo a casi cero. Tercero, impacto ambiental. Solamente consideremos que cada solicitud debe ser impresa para ser enviada por correo. Si tenemos en cuenta que cada solicitud en promedio tiene 5 hojas, dejaríamos de talar más de 720 árboles y de utilizar más de 2.200.000 litros de agua, que es lo que se necesita para generar esta cantidad de papel. Cuarto, formalización de tierras. La información que fluye a través del nodo es base para procesos de formalización masivos en zonas afectadas por la violencia. Por ejemplo, entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro, IGAC o ANT pueden hacer uso de esta plataforma para consultar información en tiempo real, lo que les permite adelantar procesos de restitución de forma más eficiente. Finalmente, si con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establecemos al nodo de tierras como política de Estado, lograríamos que las entidades de Colombia hagan parte del nodo desde diferentes proyectos que exijan el intercambio de información. Por tal motivo, este pasaría a ser un proyecto de tierras a un proyecto de país.